Hola, buen día. Somos el equipo 3 y vamos a presentar uno de los conceptos fundamentales del análisis de circuitos eléctricos, que son la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de voltaje de Kirchhoff. Primeramente, pues vamos a dar un poco de contexto de pues quién fue Kirchhoff. Fue un físico alemán del siglo XIX, nacido en 1824, que formuló dos leyes importantes, la ley de corrientes y la ley de voltajes. Y pues su trabajo fue esencial porque permitió analizar circuitos eléctricos complejos que la ley de Ohm pues no podía por sí sola. Pues y gracias a esto hoy tenemos varios métodos modernos pues para el análisis de ingeniería eléctrica. Para seguir un poco contando sobre los antecedentes de dicha ley, vamos a pasar un poco más sobre contexto histórico. Pues en los principios del desarrollo de esta ley era cuando en la época empezaron a utilizarse primeramente las aplicaciones en la electricidad y pues cada vez como iban evolucionando los circuitos se iban realizando de forma más complicada. Y pues esto mismo causaba que, de igual forma, la manera de resolverlos o aplicarlos tuviera que evolucionar junto a su manera. Y es ahí de donde nacen las principales leyes, como la ley de Ohm, o en este caso la ley que vamos a hablarles nosotros, que es la de Kirchhoff de ramas y nodos. Como primera ley tenemos la ley de corrientes de Kirchhoff, que establece que la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de corrientes que salen del mismo nodo. Significa que la corriente no se crea ni desaparece mágicamente, sino que todo esto es por las sumas, ¿no? También a esta ley se le llama ley de nodos. La ley nos sirve, por ejemplo, en las prácticas que hicimos, para sumar una corriente principal que sale de la pila y al ver el final del circuito, eh, nos debe dar la misma corriente. Si no, ahí hay una discrepancia, porque sabemos que esta ley se debe cumplir a fuerzas. Pero para aplicar esta ley, pues primero debemos de entender qué es un nodo, pues. Un nodo, pues, es un punto donde se conectan dos o más elementos eléctricos como cables, resistencias, fuentes, capacitores, pues, etcétera, ¿no? Y pues es el lugar donde se divide o se junta la corriente. Como por ejemplo, si tres cables se unen en un punto, ese punto pues es un nodo, pues. Pues en el análisis de circuitos se manejan varios nodos y uno de ellos pues se elige como nodo de referencia, también llamado tierra. Bueno, ahora vamos a pasar a mencionar la clasificación de nodos. Estos principalmente se dividen en dos tipos, ya sea simples o múltiples. Un nodo simple es aquel que une únicamente dos elementos, mientras que el múltiple va de tres elementos o más. Como se mencionó anteriormente, pues también existe el nodo principal, es el cual donde se concentra la mayor parte del análisis, ya que es el origen, por así decirlo, o nodo de referencia. Este se considera a partir de los 0 volts y pues nos puede ayudar para múltiples cosas, principalmente calcular los demás voltajes. Esta ley se basa en un principio físico muy importante, que es la conservación de la carga eléctrica, que se parece mucho a la conservación de la energía, que dice que la carga no puede crearse ni destruirse. La corriente solo es el movimiento de esta carga, entonces en cualquier nodo la cantidad de carga que entra es igual a la que sale, así cumpliendo así con la ley. Siguiendo con la diapositiva anterior, la representación matemática de esta ley se puede expresar como la sumatoria de las corrientes es igual a cero. Esto significa que si tomamos las corrientes que entran como positivas y las que salen como negativas, su suma siempre será cero. Otra forma equivalente de verlo es que la suma de corrientes que entran es igual a la suma de corrientes que salen. Y pues esta ecuación se usa mucho para resolver circuitos con varios nodos, siendo pues una herramienta importante pues para distintos ámbitos en este mundo. Ahora le vamos a hablar acerca de la importancia de los signos de corriente, ya que para aplicar de forma correcta esta ley, pues es importante elegir un criterio correcto a la hora de asignar signos. Usualmente se utiliza que la corriente que entra al nodo se considera positiva y la corriente que sale del nodo se considera negativa. En esto entra muy importante mantener un criterio constante alrededor de todo el desarrollo del problema, ya que por así decirlo, si nos equivocamos inicialmente, por así decirlo, a la hora de elegir un signo, que la corriente que entre lo ponemos negativa,
Pues si mantenemos un criterio correcto, la corriente que saldría la tendríamos que elegir con el signo contrario, que es el positivo. Y pues esto nos ayudaría que al mantener un control correcto, al final de la resolución del problema, ambas cargas se contrarrestarían y nos darían el valor esperado, que es de cero. Y pues esto es de suma importancia, ya que la matemática nos corrige automáticamente los errores que tengamos en caso de que mantengamos un orden constante. Siguiendo una representación más gráfica de la ley de corriente de Kirchhoff, podemos ver que en esta imagen la fuente de voltaje 1 tiene una corriente, la cual al entrar a un nodo pues se divide en dos, siendo que pues en una de estas corrientes de las que se dividieron hay otra fuente de voltaje que tiene otra corriente que estaba en sentido contrario. Pues, ¿qué hacemos en este caso? Pues aquí tenemos pues unas fórmulas para resolverlo de manera sencilla, que es restar el voltaje 1 menos el voltaje de A entre la resistencia 1 más el voltaje 2 menos la resistencia BA entre la resistencia 3. Y pues ya esto pues lo podemos simplificar de manera que el voltaje A menos el voltaje B entre la resistencia 2 es igual a la suma de las anteriores. Ahora seguiremos para hablar acerca de algunos de los errores comunes al aplicar la ley de corrientes. El primero que vamos a hablar va a ser el de no distinguir entre cuáles corrientes son las que entran y cuáles son las que van de salida. De igual forma va muy de la mano con esto, que vendría siendo no utilizar signos positivos y negativos correctamente. Es decir, si se utilizó un margen o una idea, por así decirlo, de que de cierta manera en una dirección unos van a contabilizar como de entrada y positivos, pues así tiene que ser acerca de todo el análisis que se va a realizar pues sobre el circuito. De igual forma, otro es confundir un nodo con una simple unión de dos cables. El siguiente que hablaremos es no poder identificar tramos de un circuito y diferenciarlos entre un nodo y otro. Es decir, tomar como que el de un nodo A, un tramo de ese se le confunde y se agrega al nodo B. Y para finalizar, pues es asumir direcciones incorrectas de las corrientes. Esto dice que, pues, como se mencionó anteriormente, las corrientes se tienden a tomar de forma incorrecta tanto positivas como negativas. Ahora hablaremos de la relación con la ley de Ohm. La ley de corrientes de Kirchhoff pues trabaja junto con la ley de Ohm, que dice que pues voltaje es igual a corriente por resistencia. Pues juntas permiten resolver circuitos completos de Kirchhoff. Nos dice cómo se distribuye la corriente y Ohm nos dice qué relación hay entre esas corrientes y el voltaje en cada componente. Siendo que pues sin una no podríamos resolver circuitos complejos y sin la otra pues no sabríamos por dónde empezar, pues siendo que la ley de Ohm pues es como que la manera más simple para irnos de poquito a poquito, pues. Ahora le hablaremos acerca del método de nodos, el cual se utiliza principalmente cuando tenemos de incógnita las corrientes de un circuito eléctrico. El primer paso para esto va a ser elegir un nodo de referencia, el cual se mencionó anteriormente, que es aquel que tiene voltaje cero. Posteriormente, asignaremos un voltaje a todos los nodos desconocidos. Por así decirlo, se asignaría una variable con la cual identificaríamos a cada uno. Para próximamente, pues, aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes para cada nodo y así lograr resolver, pues, las variables que nos vayamos encontrando y las ecuaciones que nos representen, pues, mayor problema y así conseguir, pues, todas las corrientes de la carga, bueno, del circuito, perdón. Y pues al final se resuelve, como se dijo, las ecuaciones de forma simultánea, haciendo sistemas y pues encontrando las incógnitas. Ahora, pues en la vida real, la ley de Kirchhoff de corrientes tiene una importancia en la electrónica, ya que pues es esencial casi en todas sus áreas, siendo pues que esta sirve pues para verificar que al hacer un circuito no salga nada mal. ¿Qué significa esto? Pues que no haya accidentes como tal, siendo que pues nos pueden servir para circuitos digitales, fuentes de poder, sistemas de comunicación, redes de distribución eléctrica, amplificadores. Y pues sin esta ley sería imposible analizar correctamente los circuitos que usamos todos los días. Como se mencionó anteriormente, pues le seguiremos hablando acerca de las aplicaciones en la vida real. Una de ellas pues, es en las instalaciones eléctricas, ya que se tiene que tener un correcto control y manejo acerca pues, de las corrientes y saber precisamente en dónde se pueden existir las posibles fallas o en dónde hay mayor nivel pues, de concentración. Otro es en el diseño de las placas
PCB en reparación de aparatos electrónicos. Como se mencionó antes, con esta ley pues se puede ir chequeando en cuáles, en cuáles puntos no va de acorde a una simulación previamente hecha y en cuáles sean picos o ya sea bajos o altos de voltaje o corriente. Otro de ellos es en el modelado de redes eléctricas industriales y pues de igual forma, como se mencionó anteriormente, en la simulación con softwares. Algunos de los principales softwares que se utilizan es el Multisim, Proteus y LTS Spice. Además de la ley de corriente de Kirchhoff, tenemos la ley de voltajes de Kirchhoff, la cual es una herramienta fundamental para análisis de circuitos, ya que gracias a ella podemos determinar voltajes en cualquier parte de un circuito sin necesidad de medirlos físicamente. Y pues esta ley, como la ley de corrientes, fue formulada por el mismo creador, Gustav Kirchhoff. Y pues esta, al igual manera, es igual de importante, ya que nos permite, pues, como anteriormente he dicho, saber cómo los voltajes que hay en cada uno de los componentes sin necesidad de medirlos. Ok, ahora le hablaremos acerca de la suma algebraica de los voltajes o la representación matemática de la ley de pues, voltajes o mallas. Esta indica que toda suma de aquellos voltajes que se encuentren en el interior de una malla cerrada debe ser igual a cero. El principio de esto se maneja de la ley de conservación de la electricidad, ya que pues toda aquella carga o voltaje que entre en el circuito debe consumirse de igual manera. Esto indicando que ni se pierde ni se crea voltaje dentro de la malla. Antes de aplicar pues la ley de voltajes de Kirchhoff, pues debemos identificar qué es una malla, pero primeramente, ¿qué es una malla? Una malla pues simplemente es un recorrido cerrado dentro del circuito que no se cruza ni se repite. Y pues la ley se aplica una vez para cada malla, siendo que estas pueden estar unidas a dos o tres o más. Realmente no hay como que un número que las limite. Ahora hablaremos acerca de cómo se interpreta de forma física. Pues el voltaje representa la energía eléctrica, por lo cual al completar un recorrido en una malla cerrada, toda la energía que entra debe ser proporcional a toda la que sale o la que se conserva. Esto pues debido a que en cada resistencia se genera una pérdida de energía y pues en las cargas de igual forma se va perdiendo en cada caída de resistencia o voltaje. Todo esto nos garantiza que pues el circuito esté en un equilibrio deseado. Ahora hablaremos acerca de cómo se envuelve en la aplicación en las resistencias. Pues esto mismo, como se mencionó anteriormente, cada caída de voltaje es en una resistencia y para calcularla utilizamos la ley de Ohm. Esto pues nos apoya en lo anteriormente dicho, que es que ambas leyes se van complementando mutuamente para poder resolver los circuitos eléctricos. La ecuación del voltaje es una ecuación sencilla, que es la intensidad de corriente multiplicada por la caída de resistencia. Esto nos indica que el voltaje depende directamente de la corriente y del valor de la resistencia. Ahora, pues para aplicar la ley de mallas correctamente, pues vamos a seguir una serie de pasos. Pues primeramente identificamos la malla y su sentido del recorrido, siendo que pues esta puede ser horaria o antihoraria. Y pues de esta forma asignamos los signos negativos o positivos. Con eso escribimos pues la ecuación de voltajes y usamos la ley de Ohm para complementar lo necesario y finalmente resolvemos esta ecuación para obtener corrientes o voltajes. Algo que agregar a la diapositiva anterior es que pueden existir fuentes dependientes, que hay que tenerlas en cuenta al momento de poner la ecuación, ya que estas no tienen un valor fijo como tal, sino que dependen de otra variable del circuito. Y solo es necesario expresarlas correctamente para incluirlas de ecuación y no tener ningún error en esta. Pues como se ha mencionado durante todas estas diapositivas o video, la importancia de la ley de Kirchhoff es tal que nos ayuda a analizar cualquier tipo de circuito eléctrico. De ahí pues nos viene la ley que estamos analizando en este momento, que es la ley de voltajes o ley de mallas. Esto pues es la base de todo método sobre el método de mallas. Nos ayuda principalmente a resolver sistemas en los cuales tenemos incógnitas, por así decirlo, algún tipo de voltaje que no nos es indicado, o de igual forma, si vamos sustituyendo o reemplazando, podemos encontrar tanto resistencias como intensidades de corriente. Pues se utiliza principalmente en ingeniería eléctrica y electrónica.
Ahora comparando la ley de corriente con la ley de voltaje de Kirchhoff, pues la ley de voltaje pues trabaja más con voltajes y mallas, valga la redundancia, y en cambio la ley de corrientes de Kirchhoff analiza las corrientes en los nodos, juntando pues la forma de los marcos completos para analizar circuitos. Una se enfoca en la energía y la otra en la carga eléctrica. En las aplicaciones reales tenemos unos ejemplos aquí, que es el diseño de fuentes de poder. Un ejemplo sería al nosotros hacer un circuito y checar todas las caídas de voltaje y corrientes necesarias para que el circuito funcione correctamente. Ocupamos hacer este análisis, estos cálculos para escoger o armar una fuente de poder adecuada. También tenemos análisis de circuitos electrónicos y diagnóstico de fallas eléctricas, que es para calcular y encontrar esas fallas y saber en qué nodo o en qué malla, en qué lugar del circuito está la falla. Tenemos también modelado de sistemas eléctricos industriales y validación de mediciones en laboratorio. Algunos consejos para resolver sistemas con la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff sería principalmente dibujar el circuito con claridad para localizar así las mallas y los nodos que vamos a analizar. También marcar la dirección de las corrientes y mantener los signos pues como son, de forma clara, porque al estar trabajando con una dirección y estar trabajando con voltajes, bueno, subidas de voltaje y caídas de voltaje, respetar los signos es una parte fundamental. También verificar las ecuaciones y comprobar los resultados con sentido físico. Ya cuando tenemos el circuito armado, siempre tenemos herramientas para verificar los resultados. Aquí tenemos dos ejemplos de los temas que explicamos. Primeramente, la ley de corriente. Podemos observar cómo nos piden las corrientes 1, 2 y 3 y cómo se va resolviendo de manera sencilla, siguiendo las fórmulas de la ley de Kirchhoff. De igual manera, tenemos el ejemplo de la ley de voltaje. Nos piden los voltajes y vemos cómo lo separamos por mallas, como anteriormente se mencionó, y resolviendo cómo se muestra en las imágenes.